Gracias. Bueno, para continuar con el tema que está muy relacionado, que es la formalización minera en el Perú, invito al magíster Guillermo Medina Cruz. Es ingeniero geólogo con posgrado, especialista en proyectos de inversión y minería aluvial, actual coordinador gerente del proyecto APOGORE, es el proyecto de apoyo a los gobiernos regionales para la formalización minera, jefe nacional del proyecto Gama y proyecto PEMA de los años 2003 al 2010. Ha sido jefe del proyecto pequeña minería del Ministerio de Energía y Minas del año 1995 al 2002, director nacional del proyecto de recuperación ambiental de Huepetue, gerente de comercialización de oro del ex Banco Minero, gerente general adjunto de minería del ex Banco Minero, entre otros títulos. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. En principio quiero expresar mi agradecimiento por el altísimo honor que se me confiere de ocupar este podio de una entidad tan respetable como es el Honorable Colegio de Abogados de Arequipa. Igualmente quiero precisar que mi profesión es ingeniero geólogo y eso me da un compromiso aún mayor de estar ante un auditorio que habitualmente no es con el que yo sé tratar. Estoy hablando con abogados ahora y voy a hacer el mayor esfuerzo por tratar de transmitir algunas experiencias que tengo. Sobre todo en la exposición previa se han adaptado algunos conceptos y cifras que yo solamente me voy a concretar, a puntualizar o a hacer algunas precisiones sobre el particular. Bien, la minería artesanal o la minería informal prácticamente surge a fines de la década del 80. Primero con una connotación de ilegalidad y deviene después en una informalidad. El marco normativo está dado por la ley 27651, su respectivo reglamento, y posteriormente se han dado el decreto 1040 y el decreto 051, que viene a ser una modificación a su vez del reglamento 013. Estos son los principales, dispositivos legales que norman la actividad de la minería artesanal en el país. En la exposición anterior se ha hecho referencia a la minería en pequeña escala. La minería a pequeña escala involucra a la pequeña minería y a la minería artesanal. Yo fundamentalmente voy a incidir más en lo que es minería artesanal, porque es el estrato que confronta mayor problema de informalidad. Y dentro de esa disgregación que hago, incluso va a estar muy centrado en lo que es minería artesanal aurífera, formal e informal. Bien, nosotros tenemos un poco la tendencia, los ingenieros, a graficar un poco los conceptos. Y en este cuadro muestro un panorama global de lo que es la estratificación de la minería peruana en general. Como pueden ver, ya dijo el señor Díaz Canseco, se ha establecido, o la estratificación de la minería nacional se hace en función de dos conceptos. Uno, el tamaño de las concesiones, y dos, la capacidad de producción o beneficio. La minería artesanal se considera hasta 1000 hectáreas y su capacidad de producción hasta 25 toneladas métricas por día. Si se tratara de una minería de beta, de esa minería que es necesario hacer un socavón, que hay que horadar la roca para poder sacar el mineral. Pero si se tratara de mineral aluvial, o sea de los lavaderos en Madre de Dios, estaríamos hablando de 200 metros cúbicos por día. Y si se trataría de minerales no metálicos, estaríamos hablando de 100 toneladas métricas por día. Y en cuanto a la pequeña minería, igualmente su hectareaje estaría hasta 2000 hectáreas y su capacidad de producción de 350 toneladas métricas por día. Para la minería filoniana, igualmente aquella que tiene que hacer un socavón, perforar el suelo y sacar el mineral, 3000 metros cúbicos en el caso de los materiales aluviales y 1200 toneladas métricas por día en el caso de no metálicos. Bien, este es a grandes rasgos. Carlos ya ha dado un detalle pormenorizado. Estas son cifras, de alguna manera estimadas en todos sus alcances,
porque no hay una información. La información veraz, cierta, verificable, la da los estratos de gran minería, mediana minería y pequeña minería en la que es formal. Entonces acá son aproximaciones racionales, por cierto, porque tampoco es un juego de decir alguna cifra, y que considero que estas son cifras un tanto conservadoras. Consideramos que hay 140.000 trabajadores dedicados a esta actividad, formal e informal. Están más o menos distribuidos en 100.000 familias, y si consideramos el impacto general en las otras actividades colaterales, podemos hablar de 500.000 personas que están directa o indirectamente vinculados a esta actividad de la minería artesanal. Bien, en este cuadro es un recuento, digamos, cronológico de los últimos 11 años, y vemos de que por lo menos en el último año hay una producción cercana a las 29 toneladas métricas de producción que corresponde a este trato de minería artesanal, formal e informal, incluida los lavaderos, que en este caso ya más adelante precisaré los alcances de este concepto. Y en cuanto a la producción total, 2009, considero que la minería artesanal más o menos cubre un 14% de la producción aurífera nacional. Entonces acá estamos un poco que hay que hacer una precisión conceptual de los conceptos. La pequeña minería y minería artesanal guardan una relación que va a orientar a lo siguiente. Primero, escala productiva o tamaño de las concesiones. En cambio, los conceptos de formalidad, informalidad, ilegalidad, etcétera, etcétera, tienen un concepto y una connotación mayormente de estatus administrativo o estatus jurídico. Entonces ahí hay dos conceptos, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeña minería o minería artesanal, estamos hablando de un nivel de producción, de una escala productiva. Pero cuando estamos ya entrando al terreno de formalidad o informalidad, estamos hablando de un estrato, de una concepción jurídica o administrativa. Bien, muy rápidamente vamos a repasar las características, digamos, de esta minería informal. Primero, de esta minería artesanal informal. Como ven, ya he ido achicando el espectro y me estoy limitando exclusivamente a hablar de esta minería artesanal informal, que es la que en definitiva va a demandar un proceso de formalización y que es lo que convoca, o por lo menos es el tema que se me ha asignado esta noche. Son comunidades mineras ubicadas en áreas rurales, digamos, muy remotas, donde la presencia del Estado es débil. La informalidad origina conflictos con los concesionarios. Ya en las exposiciones que ha hecho Carlos, se demuestra, por lo menos en cifras generales, que un 90% de esta minería está en concesiones de terceros, es decir, de derechos ya adquiridos. Hay una incertidumbre y inseguridad jurídica para ambos, tanto para el titular minero como para el minero artesanal. El titular minero no puede desarrollar libremente sus actividades, planificar su producción como corresponde a una actividad de tipo económico, porque tiene ahí gente que está en sus propiedades y de alguna manera interfiriendo sus actividades y sus planes de desarrollo. Y los mineros informales que están en una situación de hecho, igualmente también son conscientes de que en algún momento, cuando se tenga que aplicar la ley, pueden ser desalojados y entonces van midiendo un poco su permanencia en determinada zona, ¿no? Generalmente los mineros artesanales llegan a una zona para hacerse ricos en 3 meses y después retirarse. Sin embargo, se quedan todo el tiempo y la manera desordenada como realizan sus actividades no les permite capitalizarse muchas veces como para efectivamente cumplir sus expectativas. Esa situación de temporalidad conduce a una explotación irracional de los recursos. Se ha dicho acá, esto tiene sus matices. Claro, dice que ya no podemos hablar de temporalidad. Yo me refiero más al aspecto de que ellos van con un deseo de producir en forma inmediata, entonces explotan a como venga, a como salga. Entonces no están cuidando, ni preservando, ni haciendo una explotación de recursos que les permita obtener una planificación ordenada con los tiempos. Crean centros poblados desordenados, hacinados,
sin servicios básicos y condiciones de vivienda inadecuadas. Las áreas de trabajo están superpuestas a sus áreas de vivienda y tienen una escasa formación y educación ambiental. Eso también ya he señalado y por eso, y en honor también al tiempo, estoy pasando un poco rápido esta caracterización de la minería artesanal informal. El carácter de subsistencia de esta minería artesanal. En este aspecto creo que tenemos que revisar este concepto. Cuando se dio la ley 27651 se hablaba de 3 factores que tenían que ser concurrentes: hectareaje, capacidad de producción y que sea una actividad de subsistencia. Pero estamos hablando de cotizaciones de $300 la onza, donde su rentabilidad para ellos no había en realidad una utilidad, era simplemente la generación de su jornal, ¿no? O sea, ellos prácticamente se creaban un trabajo y podían pagarse un jornal. Entonces hablábamos de una actividad prácticamente de subsistencia. Eso ahora ya no funciona, porque estamos hablando de cotizaciones en este momento de $1.900 la onza, que puede significar pues una rentabilidad enorme, y estamos hablando más o menos de $65 el gramo. Esto en términos llevado a sol estamos hablando de 170, 175 soles por día. Y si el promedio de producción de los mineros artesanales es del orden de 1 gramo, entonces estamos hablando de jornales de 170 y tantos soles por día. Entonces ya no podemos hablar de hacer una actividad de subsistencia plenamente, y más aún en caso de operaciones como Guaypete, Caichibe, La Rinconada, donde ya ahí estamos hablando estricta y rigurosamente de una minería informal. Entonces también acá quiero precisar un concepto de que artesanal no es sinónimo de informalidad. Hay informalidad en los niveles de pequeña, incluso en algunos casos hasta en mediana minería. Hay una incorrecta utilización del mercurio en la amalgamación y en la preparación de la amalgama. El mercurio es una técnica muy antigua, muy remota, data del siglo, de los años 1500. Entonces, ¿pero por qué la utilizan? ¿Y por qué tenemos que seguir conviviendo con esto? Porque es una tecnología barata, una tecnología de fácil aplicación y de relativamente eficiente en cuanto a la recuperación. Entonces, pero esto entonces nos obliga como primera medida de emergencia, si se quiere, ser formales o informales, a adoptar medidas de control. Y eso es la utilización de la retorta, que lo explicó muy claramente Carlos. En esto quiero decir, por ejemplo, que Arequipa es un líder en lo que se refiere a esta utilización. Acá se implantó con el proyecto Gama, del cual yo pertenezco, o pertenecía hasta hace unos días, porque ya ese proyecto concluyó su ejecución en el país. Acá en Arequipa se han instalado 10 retortas comunales. Hay una recuperación de 3 toneladas de mercurio al año. Entonces, en este aspecto hay un avance bastante importante en cuanto a la recuperación del mercurio. Esto también obedece a una situación que tiene que ver con una cierta continuidad política, o por lo menos con política, no digo con gobiernos. Ha habido un reemplazo en este periodo de incluso distintos gobiernos regionales, pero afortunadamente acá se ha dado estabilidad en estos horizontes. Entonces, los 2 gobiernos regionales han trabajado con la misma diligencia y los resultados se ven ahí, ¿no? Entonces, esto también es importante y eso lo voy a señalar más adelante cuando hablemos de las posibles medidas de solución a los problemas. Manejo inapropiado de los insumos. Ahora, ¿qué es la minería artesanal formal? Sigo hablando de minería artesanal. Es una actividad que realizan personas naturales o jurídicas, cualquiera de ustedes, o cuando se forman en asociaciones o empresas, que cuentan con concesiones mineras o autorización contractual para tal efecto, así como otros permisos y licencias pertinentes. Acá también a veces decimos que cuando se obtiene un título minero ya son formales. Realmente, si nos ponemos exquisitos, no son formales. Tendrían que cumplir con toda la normatividad vigente, sacar su licencia ambiental, su autorización de operación, su certificado de operación minera para traspasar los explosivos y hacer sus reportes estadísticos mensuales, es decir, una serie de requisitos que realmente los convertimos en formales. ¿De eso hay ejemplos en minería artesanal? Sí los hay. Y hay casos concretos, por ejemplo, en el departamento de Arequipa, en 4 horas, donde mineros absolutamente informales
ahora están constituidos como empresa, tienen su concesión propia, han tramitado su estudio de impacto ambiental, tienen una planta de procesamiento, pagan planillas, tributan y recientemente han comenzado a exportar. Entonces, esos son los ejemplos que deberíamos mirar, esos son los ejemplos que a veces no se difunden, pero mediáticamente sí señalamos lo que son las partes negativas, realmente son reales, pero debemos balancear y también sería una forma de contribuir a la formalización, también fomentando los aspectos que son positivos. La ley 27651 incorpora el concepto de la minería artesanal en la legislación minera peruana y la define como, esta es ya la definición que es el resultado incluso de los dispositivos recientes. Son personas o conjunto de personas naturales o jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras, es decir, las personas jurídicas no pueden estar a su vez constituidas por personas jurídicas, tienen que ser por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas que se dedican habitualmente y como medio de sustento, sigue ahí esta palabra, pero creo que ese sería motivo de revisión, a la explotación y o beneficio de minerales realizando actividades con métodos manuales y equipos básicos. Acá también hay algo que creo que debería modificarse en la ley. La ley es demasiado explícita, por ejemplo dice, son mineros artesanales los que utilizan hasta bombas de motores de 25 caballos de fuerza. ¿Qué pasa si uno utiliza un motor de 28 caballos de fuerza? ¿Ya dejó de ser artesanal? No. Entonces acá creo que el concepto más adecuado sería decir equipos básicos y punto. Entonces un minero artesanal puede trabajar con una compresora, puede trabajar con una pequeña draga, pero siempre y cuando no supere los límites de producción y obviamente respete el medio ambiente. Entonces creo que este concepto también ya debe superarse porque crea una serie de confusiones. Ya estamos en el siglo XXI, no podemos aceptar que la minería artesanal sea aquella que simplemente trabaje con cincel y combo, con platillo, con ese que puede ser muy bonito para mostrarlo como recuerdo de una operación de antaño o para ilustrar, pero no ese es el método que debemos trabajar. La minería es una actividad económica que tiene que su escala y en ese punto debe orientarse. Ahora, otra ventaja de esta minería artesanal formal. Tiene la posibilidad de explotar yacimientos de pequeña magnitud y de alto valor intrínseco, cuya explotación por métodos convencionales frecuentemente no es económica. Entonces, las empresas grandes que tienen un volumen de producción amplio, generalmente, y acá voy a entrar a un concepto minero, pero espero hacerlo lo más didáctico posible, las leyes se están, digamos, si una vete es angosta puede tener una ley bastante alta, por decir 15 gramos por tonelada de metro. Si la explotan a la manera de las medianas empresas, entonces van a sacar todo, caja, mineral, todo, entonces ahí lo diluyen. Entonces para eso, lógicamente, tienen que trabajar un gran volumen. En cambio, el minero artesanal no se puede dar ese lujo, hace una explotación selectiva, no casi un cirujano, extrae exactamente la veta para de tal forma trabajar los 15 gramos. Entonces, esta es una de las cosas por las cuales tiene también razón de ser este estrato productivo. Entonces, hay una alta selectividad en el momento de hacer la selección de mineral. Acá juegan un papel importante las mujeres, que son las que generalmente seleccionan a mano las llamadas payaqueras en quechua, ellas se llaman seleccionadoras de mineral, que pueden permitir una recuperación secundaria a los desmontes que eventualmente se botan en las operaciones mineras. Utilización de técnicas intensivas de mano de obra, creo que es el gran potencial que tiene la minería artesanal. Bajos niveles de inversión de reservas minerales para iniciar rápidamente sus operaciones. Obviamente, los mineros artesanales a veces no requieren que llegue una carretera, no requieren la construcción previa de campamentos, porque a veces el acceso lo pueden hacer a pie, lo pueden hacer a mula, viven en carpas, inclusive en viviendas precarias, entonces ya están entrando en una escala productiva en forma inmediata. Generación de ingresos a corto plazo. En Madre de Dios se puede dar el caso de que una persona amanezca, para hablar en términos criollos, misia, sin nada. Se va al lavadero, trabaja unas 8 horas, lava, hace su amalgamación, quema,
y al cerrar la jornada puede tener 1 gramo y ya tiene 175 o 180 soles. Entonces es una generación inmediata. En una empresa grande tiene que hacer un programa de desarrollos, sacar el mineral, llevarlo a una planta procesadora, usar el procedimiento de beneficio, sacar los concentrados, negociarlos, exportarlos, etc. Pero obviamente tiene un respaldo económico mayor. Entonces esa es una ventaja también de esta actividad, que genera recursos a corto plazo. La minería artesanal generalmente se desarrolla en zonas apartadas y deprimidas del país y se integra fácilmente con la comunidad rural. Este es otro argumento que tenemos que revisar. Antes esto era una potencialidad. Los mineros artesanales no confrontaban problemas con sus comunidades del entorno. Acaba de decirlo Carlos, ahora ya hay problemas también con los mineros artesanales, ¿no? Entonces el minero artesanal a veces cuando no es de la propia comunidad tiene problemas y ya se comienzan a generar conflictos. Entonces son cosas que como la situación es cambiante y las leyes tienen que irse acomodando a estas realidades. Las posibilidades de ingresos son superiores a las de sectores de ocupación alternativa, también ya se explicó anteriormente. Los ingresos que genera la minería artesanal llegan en forma más directa a las zonas rurales, siendo la cotización mundial del oro la base del cálculo para la comercialización del oro por los acopiadores. A ustedes les va a parecer un poco absurdo, pero hay veces el minero artesanal en sitios remotos está más cerca de los niveles de transacción mundial, por decir de Londres, donde se cotiza el oro, que de su propia capital de departamento. Ahora con el internet ellos están informados la cotización diaria, el tipo de cambio, entonces de tal manera ya tienen argumentos para hacer una comercialización que les permita tener mayores ingresos, que esté dentro de los cánones de justicia, ¿no? Ahora también la formalización hay que entenderla como un proceso gradual, persistente, paciente, terno. Nadie se acuesta informal y se amanece formal. Entonces este es un largo proceso. Por eso es que hay veces los resultados no se ven en forma inmediata. Tiene que ser un trabajo continuo, tiene que ser una perseverante en este asunto, ¿no? Entonces, ¿y eso en qué se tiene que sustentar? En una política de Estado permanente, viable, factible, exigible, pero hasta donde sea posible cumplir. Entonces esto también creo que es importante para... La ruta del proceso de formalización se da en el descubrimiento, es decir, se sitúa en una determinada área, se organiza, se legalizan y finalmente llegan a una formalización integral. Estos son los 4 pasos que se tienen que hacer y tiene que hacerse en un proceso bastante largo. Acá también me voy a referir muy brevemente, esta es una transcripción legal, lo tienen, sobre todo ustedes en la región lo deben conocer muy bien, las transferencias o las competencias sobre la minería artesanal y pequeña minería fueron transferidos a raíz de la ley de regionalización a los gobiernos regionales. Creo que esta fue una medida por la cual el gobierno central encontró en esto un gran problema y pensaban que esa podía ser la solución. Entonces decir, el problema está resuelto, nosotros ya no tenemos el problema lo van a tener las regiones. Creo que esto tuvo que complementarse primero con una asignación de recursos y después con una asignación o una transmisión de capacidades para poder gestionar este sector. Yo, por ejemplo, tengo el concepto de que para mí es más fácil gestionar una gran empresa o una mediana empresa. Tiene estándares, tiene parámetros, tiene cosas ya bien reglamentadas. La minería artesanal hay que inventarlo todo. Estas igualmente son las competencias que han sido transferidas a los gobiernos regionales. Y acá quiero hacer una breve descripción o una breve narración de lo que de las diferentes entidades que tienen que ver con el quehacer de este proceso, ¿no? No solamente es el Ministerio de Energía y Minas. Cuando hablábamos también del problema de la minería artesanal, como es minería, el gran responsable y el único responsable en resolverlo es el Ministerio de Energía y Minas. Pero acá vemos, creo que la óptica tiene que ser que esta es una tarea de todas las entidades que tienen que ver o que tienen vinculación con la actividad minera artesanal.
Por ejemplo, en la identificación del área, interviene obviamente el minero, nadie se lo va a buscar. La solicitud de obtención de concesiones actualmente se tramitan en el INGEMED. La acreditación como pequeño productor minero y minero artesanal en el MINEN, todavía queda una actividad centralizada. El registro único de contribuyente, que es un documento que van a tener necesidad de tenerlo cuando sean formales en la SUNAT. El certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA que se llama, en el Ministerio de Cultura. El permiso de aguas en la Autoridad Nacional del Agua o en la Autoridad Local del Agua. Las autorizaciones de vertimientos que genera la operación minera en el DIGESA. La licencia para adquirir explosivos en el DISCAME, que es una dependencia del Ministerio del Interior. Entonces, todas estas cosas, y la inscripción de este título en la SUNAT, en los registros públicos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que tiene para buscar un proceso integral de formalización, a su vez tiene que integrarse las instituciones del Estado. Tienen que conjugar esfuerzos para que no haya un traslape de competencias. Y también, obviamente, hay otras entidades que tienen un papel importante que cumplir. Las universidades, el sistema de áreas naturales protegidas, el Ministerio de Trabajo, el MINAM, obviamente, tiene una competencia incluso ahora mucho más directa. Entonces acá hay dos conceptos que quisiera señalarlos, acá sí con lo reparo al caso, estoy hablando de un auditorio de abogados, a lo mejor los conceptos no pueden ser los claros, pero lo veo más o menos así. ¿Qué es la legalización? Desde el punto de vista minero, es el acceso a un título de concesión minera o a un contrato de explotación. Hasta ahí, digamos que han adquirido su legalidad. Pero la formalización significa el cumplimiento del marco legal integral que regula la actividad minera, es decir, de las obligaciones establecidas por la ley. Entonces, esos dos conceptos, cuando uno tiene una concesión minera, para mí, o cuando firma un contrato de explotación, lo que está haciendo es un poco legalizarse, pero todavía falta un poquito más para que se pueda decir que son realmente formales. Entonces, como vemos que más del 90% o en el orden del 90% están ocupando terreno de terceros y muy pocos están en área libre, entonces tenemos dos caminos de formalización. La primera, cuando están en área libre, que creo que sería lo más fácil, simplemente comunicarles que hay una mayor comunicación. Si están en áreas libres, si el Estado quiere protegerlos de alguna forma, declarar un periodo prudencial, digamos, de tratamiento preferencial, para que puedan formular sus petitorios y convertirse en titulares mineros. Si estamos hablando estrictamente, entonces se estarían legalizando ya como titulares mineros. Entonces este es un problema, no diría sencillo, pero de menos envergadura. Y para esto hay que identificar el área, hay que solicitar la concesión de beneficio, hacer una declaración jurada y compromiso previo, una serie de requisitos que recientemente se vienen dando en el MINEN o en el INGEMED, la publicación en el Diario Oficial en Peruano y finalmente la inscripción del título en los registros públicos. Y lógicamente acá, como ya es una reiteración de lo que dije anteriormente, los permisos deben tramitarse ante las autoridades que aparecen en ese cuadro. Pero el gran problema se presenta cuando los mineros artesanales están ocupando áreas de terceros de derechos previamente adquiridos y consentidos. Entonces acá, lamentablemente solamente tenemos un instrumento, y un instrumento que es facultativo, donde la autoridad minera y todos los que de alguna manera, si se quiere oficiosamente, como pueden ser los proyectos de cooperación internacional, cumplimos el papel de mediadores, de facilitadores, de acercar a las partes para buscar consensos, pero nada más. No podemos obligar al titular minero a que pueda desistirse de sus derechos y pueda de esa manera facilitar un proceso de formalización. Entonces acá tiene que primar el diálogo, tiene que haber concesiones mutuas de tal manera que se pueda iniciar este proceso de legalización y de ahí encaminarnos a un proceso de formalización más serio. Entonces, esto significa que el contrato de explotación por el momento es el único recurso que disponemos para poder revertir esta situación.
Ante el requerimiento de las partes, ya dije, puede ser el gobierno regional, puede ser en este momento el proyecto Apobore, que es un proyecto que está apoyando a los gobiernos regionales, o puede ser incluso alguna, digamos, algún programa de una cooperación internacional, porque el papel es de facilitador, no es de árbitro, no va a decidir ni va a inclinar la balanza en ninguno de los dos lados. Ahí en este contrato tampoco, como es un acuerdo en parte, se puede estar hablando de una, digamos, un formato único, pero sí hay algunos requisitos básicos que deben controlarse, deben considerarse. El primer problema, yo creo desde mi punto de vista, primero que haya un reconocimiento, el minero artesanal informal, que reconozca expresamente que el titular de una concesión es determinada persona. Segundo, se tiene que delimitar claramente el área en las cuales se lo va a autorizar, ¿no? Tercero, las condiciones de contraprestación. No quiero hablar de regalías, hablamos de compensación. Al recibir la autorización, ellos también están en la obligación de dar algo al titular minero. Y las condiciones acordadas para la autorización, o sea que tiene que establecerse que se comprometen a realizar una minería respetando las buenas prácticas mineras, las condiciones ambientales, los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, etcétera, etcétera. Y las causales, también tiene que determinarse cuáles serían las causales por las cuales, digamos, se puede resolver este contrato de explotación. El resto ya son, lógicamente, generalidades, donde se señala quién interviene en el contrato, qué periodo va a llegar. El periodo también es importante. El periodo es importante porque normalmente, hay veces se comienza una negociación donde normalmente el minero artesanal informal quiere un contrato a 10 años y el titular minero dice a 1. Entonces ahí viene la negociación y se tiene que llegar a un punto de consenso. Entonces esas cláusulas, área, tiempo, compensación y responsabilidades ambientales y, digamos, de seguridad y salud ocupacional son elementos que deben estar presentes en un contrato de explotación. Pero sobre esto tenemos muy poco. Sin embargo, hay algunos acontecimientos que creo que merecería la pena recalcar. El titular de una concesión minera puede, dentro de su concesión minera, celebrar uno o más contratos de explotación. Acá también, desde mi punto de vista, hay una desvirtuación de este dispositivo, porque ese dispositivo se dio en su momento para resolver el problema de los invasores de esa época, pero sin embargo ahora lo están utilizando como un mecanismo de decir, invado, porque después tengo la posibilidad de hacer un contrato de explotación. Pero eso no fue el sentido de la ley. El sentido de la ley era para resolver el problema que existía en ese momento, ¿no? Entonces, a veces se está encontrando en esta distorsión, si se quiere, la ley, un poco la justificación. Eso no contemplaba, la ley era para resolver un problema que en esta realidad nos daba 93% de mineros que estaban en terreno tercero. Siguiente, vamos por acá. Bueno, acá también están las condiciones. Si la autoridad minera comprueba la existencia de incumplimiento de las normas ambientales, tales incumplimientos se convierten en causal de resolución. Acá quiero hablar un poquito de lo que se ha hecho y de lo que nos puede permitir sostener que sí se puede. Yo creo que sí se puede iniciar un proceso, pero que tiene que ser con esta persistencia, con este orden, en el sentido de formalizar. Y en el sur medio, sobre todo en la zona de Arequipa fundamentalmente y algo en Ayacucho, se ha logrado, por ejemplo, que se generen empresas, porque como asociaciones sirve inicialmente como instrumentos de defensa, de organización, para tramitar beneficios de otra índole, pero cuando ya quieren formular un petitorio no pueden hacerlo porque la actividad minera es una actividad económica. Entonces las asociaciones son actividades sin fines de lucro. Entonces, al final tienen que devenir en empresas. Sobre estas, hay varias empresas. Ha habido un crecimiento exponencial. Cuando se dio la ley había 2, y las estadísticas que yo manejo están un poco atrasadas, pero al 2008 ya había en el sur medio por lo menos algo de 150 empresas organizadas. Dentro de los contratos de explotación que se ha firmado, quién sabe, el más trascendente
porque se trata, quién sabe, de la operación minera más emblemática del país, que es la Rinconada, donde ahí hay una población en este momento, en muy poca área, probablemente de 30.000 personas, y de las cuales se dedican a la actividad minera en forma directa, arriba de las 10.000 personas. Ahí se ha hecho un proceso que presuntuosamente podemos llamar formalización, lo que se ha hecho es legalización. En realidad, los mineros organizados en cooperativas aún tienen el control de la empresa, están gradualmente avanzando un proceso de formalización, haciendo su respectivo estudio de impacto ambiental, pero todavía tienen un resto de población que son informales, los quimbaleteros, los que escogen el mineral, etc. Entonces, pero se ha iniciado un proceso serio que yo le veo, digamos, con mayores posibilidades de éxito que cuando la empresa lo controlaba 4 directores que estaban en Lima y que de vez en cuando se reunían o iban a la mina. En cambio ahora son gente que está involucrada ahí, que es parte de toda la organización que existe ahí. Entonces me parece que hay por lo menos una mayor comunicación, hay un mayor imbrincamiento entre las cosas, les permite, yo creo, afrontar con mayor claridad, con mayor posibilidades de éxito, concluir el proceso de formalización. Los problemas ahí todavía son serios. Y en esto no quisiera, digamos, confundir lo que es la Rinconada con lo que es Ananea. Lo que ustedes están escuchando en Puno, operación similar a la que se realiza en Puerto Maldonado, con un cambio atroz de lo que es el paisaje, alterando el curso de los ríos, con sedimentos elevados, que los ríos ya parecen lodo. Ese es en Ananea porque están utilizando un proceso también de lavado. En cambio el otro es un proceso de socavón. Ahora, dentro de las emisiones, ya lo adelanté, está la implementación de las llamadas retortas comunales, fundamentalmente en el sur medio, y dentro del sur medio mayormente en Arequipa, que nos permiten en este momento recuperar 3 toneladas de mercurio al año. Pudieran ser más, son 16 retortas, pero también acá falla a veces el proceso de organización de la propia gente que maneja las retortas comunales. Si todas funcionaran a su capacidad instalada, estaríamos hablando, quién sabe, de unas 6 toneladas métricas de mercurio al año recuperadas por esta retorta. Entonces acá también es un problema de deficiencia, de supervisión, que hay que controlarlo, porque la infraestructura ya está hecha y no se puede desperdiciar esa inversión. Otra cosa también importante es que se ha creado una página que se llama GECO, de gestión de conocimientos. Esta es una página que viene a ser un compendio de todo lo hecho, toda la información sobre minería artesanal. Entonces acá están para los que quieran, digamos, involucrarse en el proceso, toda la información que se ha podido acumular. Hay otras páginas, las páginas de PERCAN, las del propio ministerio, pero en esta, yo sé, tiene un anzuelo. Hay una famosa calculadora electrónica. Entonces, para los mineros artesanales, utilizando simplemente, pues, decir cuánto es el peso que están vendiendo, cuánto es la cotización del día, que la averiguan por internet, cuánto es el tipo de cambio, que también lo averiguan por internet y que lo da la Superintendencia de Banca y Seguro, y teniendo el peso de lo que lo pensaron en una balanza electrónica, pueden determinar fácilmente